Calor latente. Es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, sea esta de sólido a líquido o de líquido a gas. Es decir, cuando un cuerpo se ha calentado hasta su punto de fusión o su punto de ebullición, el cuerpo va a tener que cambiar de fase, es decir, transportarse del momento sólido a una fase líquida o de la fase líquida a la fase gaseosa, y al momento que hace eso, toda la energía que se le entrega a un cuerpo es empleada específicamente para cambiar la fase, más no para que el líquido se caliente. Es decir, la energía que entrego no eleva la temperatura durante este proceso, lo que hace es deshacer, fundir, cambiar la fase del elemento. Está especificada con una fórmula muy sencilla, donde nos dice que la cantidad de calor es equivalente a la masa multiplicada por una constante de calor latente. Esta constante de calor latente puede ser tanto de fusión como de vaporización o ebullición. Es común llamar a estas cantidades simplemente como calor de fusión y calor de vaporización, y viene expresada por un símbolo positivo o un símbolo negativo. Es decir, en el caso del calor específico, la fórmula solita se corrige al momento de reemplazar yo las temperaturas, porque si hay una temperatura inicial más alta que la temperatura final, ya solo la fórmula se va a quedar como negativo, y voy a entender que el cuerpo está perdiendo energía. Pero en el caso del cambio de fase, en el caso del calor latente, yo debo especificar si es que este cuerpo está ganando energía o este cuerpo está perdiendo energía. Es decir, si se está calentando o se está enfriando. Si se está enfriando, voy a poner el símbolo menos. Si se está calentando, voy a poner el símbolo más. Entonces, la cantidad de calor es equivalente, sea más o sea menos, a la masa multiplicada por las siguientes constantes. Aquí podemos trabajar directamente con las medidas de joules por kilogramo o también de kilocalorías por kilogramo. Y me especifica, aquí tenemos una tabla muy concisa, de diferentes elementos y sus diferentes puntos tanto de fusión como de ebullición. Aquí hablamos, por ejemplo, de elementos como el alcohol etílico. El alcohol etílico está a una temperatura de menos 114 grados centígrados. Ese es su punto de fusión. Es decir, a una temperatura de menos 114 grados, el alcohol etílico, que es líquido, se vuelve sólido. Y a una temperatura de 78 grados, si nos vamos del otro lado, el alcohol etílico, que es líquido, se vuelve gas. Entonces, hay un cambio de fase en esos puntos críticos. Y obviamente de elementos conocidos como el agua, que es de 0 y de 100 grados. Ahora, hay elementos diferentes en cualidades que normalmente nosotros los veremos como sólidos. ¿A qué me quiero referir con eso? Por ejemplo, si ustedes revisan el plomo, tiene una temperatura o punto de fusión de 328 grados. Eso significa que el plomo en nuestro sistema, en nuestra temperatura promedio de nuestro planeta, que es 20 grados, lo vamos a ver siempre como sólido. Si yo quiero deshacer el plomo, entonces tendría que llegar a esta temperatura. Y si quiero evaporar el plomo, es decir, convertirlo en un gas, tendría que alcanzar los 1744 grados. Es decir, llegar a esa temperatura es sumamente, requiere una cantidad de energía tremenda. Hay una cualidad interesante. Por ejemplo, si nosotros revisamos elementos comunes como el nitrógeno, para que el nitrógeno se vuelva un sólido, para que se fusionen sus partículas, debe estar a menos 210 grados. Y para que se vuelva un gas, a menos 196. Entre los 210 y los 196, negativo obviamente, es líquido. Debajo de esto es sólido. Y por encima de esto es gas. Si nos fijamos en la característica principal de estos dos elementos, es la temperatura promedio, la que nosotros podemos extraer de ahí. La Tierra está a una temperatura de 20 grados promedio, ¿no? Una temperatura de 20 grados considerándolo como base. Eso significa que el nitrógeno en nuestro sistema siempre va a ser un gas, porque está muy por encima de este punto de aquí.
Pero si es que viajásemos a un planeta, hipotéticamente, como Plutón, cuya temperatura media está en los menos 229 grados, al estar entre los menos 229 grados, ¿cómo encontraríamos al nitrógeno en la superficie de Plutón? Pues está debajo de los menos 210, así que en Plutón el nitrógeno estaría en estado sólido. Se agrega calor a hielo a menos 10 grados hasta vapor a 110 grados. ¿Cuánto calor se requiere? Debo analizar que he de pasar yo principalmente al hielo de los menos 10 a los 0 grados. Una vez en los 0 grados voy a fundir el hielo hasta convertirla en agua a 0 grados. En agua voy a elevarlo hasta convertirla a los 100 grados. Una vez en los 100 grados voy a convertir el agua en vapor y una vez en vapor voy a calentarlo hasta los 110 grados. Debo hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cálculos. Las líneas diagonales es calor específico. Las líneas rectas, calor latente. Calor específico, calor latente, calor específico. Hielo. La constante del hielo es masa por C por variación de T. Estamos hablando aquí de calor específico. O sea, 1 kilogramo. La constante del hielo es 2100. Y la temperatura del hielo va final menos inicial. Si yo voy a terminar con una temperatura en 0, voy a empezar con una temperatura en menos 10. Y realizo la operación. 21.000 joules. Repito el proceso para el agua. Después nos encargaremos de la fusión y la ebullición. En el caso del agua voy 1 por 4186 multiplicado por... ¿Con qué temperatura termino? El agua voy a llevarla hasta los 100 grados. Y voy a iniciar en los 0 grados. Lo cual me daría una respuesta de 418.600 joules. Vamos con el vapor. Masa por constante por cambio de temperatura. 1 kilogramo de vapor. Hay que considerar que si tuve 1 kilo de hielo, debo tener 1 de agua y 1 de vapor. No se puede perder. La constante del vapor, según las tablas, recuerden que esto lo hemos visto en las tablas, la constante del vapor va a ser 2000. ¿Con qué temperatura termina el vapor? Termina con 110 grados. ¿Y con qué temperatura empezó? Pues yo fui de menos 10 a 0, de 0 a 100, y pues de 100 a 110. 100 de 110 me da 10 por 20.000, pues me da, por 2000, perdón, me da 20.000 joules. Esos son los calores específicos. En la tabla adjunta podemos darnos cuenta que el calor latente es masa por L, que va a pertenecerle en este caso a fusión. La masa sigue siendo de 1 kilogramo. Debido a que yo estoy calentando el cuerpo, el símbolo es positivo. Y si buscamos en la tabla cuánto es el latente de fusión del agua, nos daremos cuenta que es 3.33 por 10 a la 5 joules. 1 por este valor me va a dar pues 3.33 por 10 a la 5 joules. Toda esta energía se tiene que agregar al sistema para hacer que el hielo se convierta en agua. ¿Sí? Pero no para calentarlo, sino solo para convertirlo. Si se revisan las tablas, también tenemos una para la latente de vaporización. Sigo calentando, sigue siendo 1 kilo, y según las tablas es 22.6 por 10 a la 5. Es necesaria más energía para volverle gas que la energía utilizada para volverle líquido. Porque estoy convirtiendo toda el agua en gas. Y 1, pues por este valor me va a dar 22.6 por 10 a la 5 joules. El último trabajo es encontrar todos los calores. ¿Por qué me pregunta cuánto calor se requiere? Eso significa sumar todos los valores encontrados. 3.052.600 joules. A esta cantidad de energía se le debe agregar al sistema para yo poder convertir hielo de menos 10 hasta vapor a 110 grados.